gracias a eso se pudo determinar el multú, el gato del Pantanal también, que nunca se lo había citado, si bien estaba distribuido para Paraguay, en el parque no estaba la presencia, ¿no? ¿Y qué característica tiene este gato? El gato del Pantanal tiene la característica de tener las patas negras, que es característico de animales que se mueven. El tema de los pantanos, por ejemplo, el ciervo de los pantanos, no sé si conocen el ciervo de los pantanos, ¿no? Bueno, acá se encuentra en la zona de Guaycolec. ¿Conocen Guaycolec? ¿Saben por dónde queda? Bueno, en esta zona se estima que está. En el parque se considera extinto. En el parque hubo, pero a principios de 1900, por ahí un poquito más, puede ser que la caza fuera uno de los inconvenientes por el cual desapareció. También desapareció como un perrito de agua, ¿no? El lobopé guazú, que es lobo de gargantilla, también se encontraba en esa zona y bueno, y a pesar por la caza, uno de los mayores peligros para las especies desapareció. Decía, bueno, el ciervo de los pantanos también tiene la característica de tener patas negras, debe tener unos 2 metros de alto y en las pezuñas tiene una membrana que le permite desplazarse en los pantanos, en lugares anegados donde hay mucho barro. El ciervo de los pantanos. Sí. ¿Dónde dijiste que se encuentran estas? No, extinto. Hasta donde se encuentran fuera del parque, estamos esperando que entren para poder protegerlo y se puedan reproducir sin ningún problema, ¿no? Y tener una especie más. Dentro del Parque Nacional no se puede cazar ni pescar. Los guardaparques tenemos la función de policía administrativa. Lo que hacemos si agarramos a alguien cazando es hacerle una multa. Casi siempre está como acompañado de que la persona que entra a cazar no tiene papeles de las armas y bueno, eso ya es delito federal y se lo da a Gendarmería para que actúe en ese caso. Y bueno, y la mayoría de las recorridas las hacemos a caballo, salvo esta de la laguna, pero si no se suele llegar siempre a caballo por diferentes lugares, tanto de Estero Podí como el de Laguna Blanca. También otra especie importante que se ha determinado las bochas es el yaguareté. En las partes del río más que nada se pudo ver huellas. Recordemos que el río Pilcomayo no es muy ancho en esta zona. Debe tener, no sé, de acá al Ingaense o al Palo Borracho, ese es el ancho y hay veces donde hay seca se puede cruzar caminando al Paraguay. Y eso también nos da el problema del robo de ganado del lado argentino para el paraguayo y se suele cruzarlo a la parte de Laguna Blanca o zonas aledañas, que también viene aparejado con la caza, ¿no? Porque las personas suelen ir armados y bueno. Y lo que encuentran por ahí en el camino. Sí. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas, chicos? Hacia la laguna. Sí, hacia la laguna que tiene 700 hectáreas. No sé qué saben de la Administración de Parques Nacionales, ¿saben de quién depende esto? No. ¿Dónde están parados? No. Bueno, esto depende de la Administración de Parques Nacionales, que es un organismo del Estado, que la función es la conservación de la naturaleza. Y para eso necesita lugares para conservar. Y de ahí están los parques nacionales. ¿Tienen una idea de cuántos parques nacionales hay en la Argentina? Bueno, hay alrededor de 40 parques nacionales. El único parque nacional de Formosa es este. También hay una reserva nacional para el lado de Ingeniero Juárez. En la zona donde se encuentra Formosa, provincia y la ciudad, se encuentra dentro del Chaco. El Gran Chaco, que se divide en Chaco seco y el Chaco húmedo. Este Chaco es uno de los lugares más importantes a nivel de especies de animales. Y es como que es el lugar donde mucha gente, los biólogos y estudiosos, están apuntando para empezar a conservar, ya que la mayoría de los lugares se encuentran bastante degradados, teniendo que ver con las zonas urbanas, ¿no? La parte de Buenos Aires era la parte de pastizal y queda muy poco representado en la naturaleza.
más que nada se encuentra modificado por el hombre. El hombre sin quererlo a veces modifica los ambientes, por ejemplo introduciendo plantas. Por ejemplo, no sé, el más conocido es el pomelo. Fue introducido desde la parte capaz que de Centroamérica hacia esta zona. Por ejemplo, no sé si conocen el pino, la casuarina, el eucaliptus, ¿lo conocen? Bueno, son todos plantas introducidas. Por ejemplo, el eucaliptus vino en 1900, trajeron 50 nada más. Un talanchorena es de Australia. Y bueno, es propicio esta planta para crecer acá, pero lo que hace es desplazar a las otras plantas y empieza a generar desequilibrio en el ambiente. Por ejemplo, ustedes ven, no sé, los loros, las cotorras, hacen nido en esta palma carandá y miren la altura de esta palma. En el Parque Nacional del Palmar hay eucaliptos que llegan a tener 50 metros de alto, y es ahí donde las cotorras también hacen nido. Pero lo que pasa es que la cotorra, al no tener competidores a esa altura, lo que hace es tener una superpoblación, y eso genera un desequilibrio. Siempre la introducción de especies, por ejemplo, no sé si conocen el chancho jabalí. Bueno, ese es europeo. Lo que hace es modificar el ambiente a través de, por ejemplo, las palmeras. Mata los renovables, entonces lo que empieza a haber es una disminución de cantidad de especies de palmera. Y esto, bueno, como que repercute en diferentes, sí, de la cadena, ¿no? Del ecosistema. ¿Qué más? Bueno, y acá ¿qué árboles así característicos bien de la zona que no hayan bueno, sido acá introducidos? los arbolitos la mayoría tienen carteles. Sí. Se le dice que son árboles nativos o autóctonos, que se desarrollaron y no fueron traídos por el hombre, ¿no? Que a través de los procesos que ocurrió en la tierra se fueron desarrollando por sí solos. Claro. Eso se considera árboles nativos y autóctonos, y suele estar siempre relacionados con las aves. Y sabemos que siempre también relacionados con los insectos. Los insectos son comidos por las aves, muchos mamíferos comen aves o huevos, y ahí es donde se desarrolla toda esta cadena. ¿Y este palo borracho es de acá, de esta zona? Sí, el palo borracho sí. Bien. Hay dos tipos, el de flor blanca y el de flor rosada. Son dos especies, sí. Y los dos que están acá, digamos, Cada árbol va a tener no sé si un insecto específico, pero va a haber una relación con un determinado insecto, pero la mayoría, si vos ves, especialmente vas a ver capaz que larvas que se encuentran dentro de los árboles, y vas a ver capaz que algún pajarito trepador, que puede ser el chinchero o el picapalo, que se alimenta de esas larvas. Pero en cada árbol vas a tener como un pequeño ecosistema. Eso depende. Por ejemplo, el apacho que está florecido, es seguro que veamos un ave que se llama frutero, que es negro, que se alimenta de las flores de este árbol. Entonces siempre va a haber una relación entre diferentes especies. Capaz que vemos diferentes nidos, o agarran un árbol para hacer una especie, el nido ahí. Entonces, si nosotros hacemos desaparecer el árbol, hacemos desaparecer la especie que anida también, y generamos otro desequilibrio. También otro de los problemas es la caza ilegal, o capaz que la caza para los zoológicos o para el cuero. Así que es muy... La gente como que ahora ya no come animales, es muy poco los que se alimentan del monte realmente. Más que nada lo hacen por sacar el cuero, la piel. Sí, o por entretenimiento nada más, ¿no? Antes se hacía eso porque daba la capacidad, porque había poca gente y muchos animales, pero ahora empezó a crecer la población y los animales tienen menos lugares donde vivir. La agricultura también es uno de los problemas que pone en riesgo a los animales. En este caso la soja, y capaz que en otro tiempo, cuando la soja baje, sea otro vegetal, o trigo,
no sé, o el sorgo, pero eso depende también de los mercados, ¿no? Claro. ¿Hay campos sembrados, perdón, con soja acá en la zona cerca? Sí. Hay algunos que son de la colonia La Primavera que están arrendados a pools sojeros, entonces lo que hace es plantar soja en esos lugares y bueno, siempre nosotros atentos porque la mayoría de los escurrimientos del agua cuando llueve suele caer en la laguna. Con los químicos. Sí, entonces nosotros solemos hacer testeos del agua, de la calidad del agua, para estar tranquilos que no hay ninguna contaminación. Y bueno, cuando empieza a haber una contaminación, ahí es donde empezamos a actuar nosotros, ¿no? Claro. Mientras tanto, si es fuera del parque, no es nuestra jurisdicción. Claro. ¿Y qué se hace, por ejemplo, en esos casos? Vamos a suponer que empieza, ¿de qué manera actúan? Se denuncia tanto a la empresa que hace eso porque está contaminando un curso de agua, ¿no? Claro. Y según la ley, ¿no? Eso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo detienen? ¿Hacen barreras? ¿Qué es lo que hacen para detener eso? Y puede haber, no sé, distintos métodos. Las plantas acuáticas, por suerte, son un buen filtrador de esos tipos de contaminantes, muy bueno para purificar el agua, las plantas acuáticas. También se puede usar eso como método, pero más que nada es si hay una contaminación, bueno, denunciarlo y parar, para que no se contamine ese curso de agua. Pero bueno, es un trabajo bastante complejo porque se pelea con distintos lugares, ¿no? Porque la colonia va a obtener o quiere obtener plata del arrendamiento, los agricultores quieren efectivizar su